Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra capacidad referente a resuelve problemas referidos a las leyes de las combinaciones químicas. Esto continúa lo que habíamos visto en la clase anterior sobre Lavoisier, o ley de la conservación de la masa en la materia. El tema de hoy es ley de Richter o ley de las proporciones recíprocas. Dentro de los indicadores tenemos de nuestro interés por aprender las leyes de las combinaciones. Enuncio la ley de las proporciones recíprocas, identifico las leyes de las combinaciones químicas, resuelvo situaciones problemáticas aplicando la ley de las proporciones recíprocas. Bueno, básicamente tenemos a modo general, para entender un poco lo que son estas leyes ponderales, también se llaman leyes gravimétricas. Gravimetría, método de determinación de sustancias a través del uso de la medición de la masa, ¿verdad? Entonces se mide la masa de las sustancias. Son un grupo de leyes que estudian las reacciones químicas en función de la cantidad de materia que los diferentes elementos, elementos que intervienen. Y acá tenemos todas. En general, vemos que relacionan las proporciones de masa de átomos en reacciones y compuestos químicos. Es decir, sirve para poder describir qué cantidad de sustancias reaccionan y qué cantidad de productos o sustancias se forman. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es la que estuvimos viendo, ley de conservación de la materia, que fue propuesta por Lavoisier. Y decía que en la naturaleza nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, después están otras dos leyes más, una de Proust, otra de Dalton, que se va a ver después. El día de hoy estaremos viendo esta ley que dice ley de los pesos equivalentes, llamada también ley de Richter, donde básicamente dice los pesos de dos sustancias que se combinan con un peso de otra sustancia equivalente entre sí son equivalentes. Acá faltó agregarse. Bueno, la ley de Richter-Wenzel o de las proporciones recíprocas es aquella que establece que las proporciones másicas entre dos compuestos permiten determinar la de un tercer compuesto. Es una de las leyes de estequiometría junto con la ley de Lavoisier, también la ley de Proust, ley de proporciones finitas constantes, y la ley de Dalton, ley de las proporciones múltiples. Richter enunció su ley en 1792 en un libro que definió los fundamentos de la estequiometría, basándose en los trabajos de investigación de Carl Wenzel, por eso se le da ese nombre justamente, ley Richter-Wenzel, para darle también el reconocimiento, ¿verdad?, a Wenzel, que mucho antes, ¿verdad?, prácticamente 15 años antes, estuvo publicando la primera tabla de equivalencia para ácido y base. Para entender el planteamiento de Richter, vamos a considerar una serie de compuestos en los que participa el hidrógeno y determinamos la masa de cada uno de los elementos que se combinan con un gramo de hidrógeno. Como ejemplo, empezamos con el cloruro de hidrógeno, que en este caso tiene 35,5 gramos de cloro. Interactúa con un gramo de hidrógeno. Acuérdense que el hidrógeno tiene número másico 1, al igual que el número atómico, ¿verdad? Entonces un gramo pesa un mol de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno tiene 16 gramos de azufre. El bromuro de hidrógeno tiene 79,9 gramos de bromo. El hidruro de magnesio 12 gramos de magnesio. Hidruro de calcio tiene 20 gramos de calcio. Y el hidruro de sodio tiene 23 gramos. Quiere decir que un gramo de hidruro o hidrógeno reacciona con esta sustancia. Quiere decir que la relatividad se obtiene porque si 35 gramos de 0,5 gramos de cloro se combina con un gramo de hidrógeno y 16 gramos de azufre se combina con un gramo de hidrógeno, entonces al combinarse el cloro y el azufre lo harán también en estas proporciones. A eso se refiere la ley de Richter. Entonces Richter denominó pesos de combinación relativos a los pesos. En realidad, cuando decimos peso lo usamos como sinónimo de masa, ¿verdad? Masa es lo que se mide en una balanza. Entonces, pesos de los elementos que se combinaban con cada gramo de hidrógeno, que se dio cuenta que los elementos se combinaban según una relación que guardaban entre sí sus pesos de combinación relativos, o bien en cantidades que eran múltiplos o submúltiplos de esto. Por ejemplo, el cloruro de sodio se obtiene por combinación de 35,5 gramos de cloro y 23 gramos de sodio,
que son los pesos de combinación relativos del cloro y del sodio respectivamente. Acá tenemos 35,5 gramos de cloro, 23 gramos de sodio. O el sulfuro de sodio, Na2S, resulta de la combinación de 16 gramos de azufre y 46 gramos de sodio. ¿Por qué hablamos de 46? Porque el sulfuro de azufre tiene 2 átomos de sodio. Acá había 23 y 46 porque hay 2. Se corresponden con el peso de combinación relativo del azufre. Y en este caso, el doble del peso de combinación relativo del sodio. La generalización de lo anterior se conoce como la ley de Richter. ¿Qué nos dice la ley de Richter? Acá está el enunciado. Los pesos de combinación de diferentes elementos que se combinan con un peso determinado de un elemento dado, en este caso el hidrógeno, son los pesos de combinación relativos de aquellos elementos cuando se combinen entre sí o bien múltiplos o submúltiplos de estas relaciones de cantidades. Obviamente eso va a depender de la fórmula, porque el cloruro de sodio es NaCl directo, acá está, uno de sodio, uno de cloro, por eso la relación es directa. Pero el sulfuro de sodio tiene 2 átomos de sodio, por eso nomás es que es un múltiplo del 23, que en este caso es 46. También se puede enunciar de la siguiente forma, un poco más acortada. Las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación de las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Esta ley permitió establecer un peso equivalente o peso equivalente gramo. Imagínense la importancia que tuvo, ¿verdad? Ese peso equivalente gramo es un parámetro, una variable muy importante para determinar cantidad de sustancia, cantidad de un elemento o compuesto que va a reaccionar con una cantidad fija de una sustancia de referencia. Entonces, Richter denominó como pesos de combinación relativos a los pesos de los elementos que se combinan con cada gramo de hidrógeno. Los pesos de combinación relativos de Richter se corresponden con lo que se conoce actualmente como peso equivalente de los elementos o compuestos. Y acá salen los pesos equivalentes. El peso equivalente depende mucho del tipo de sustancia. Cuando hablamos de un elemento químico, entonces el peso equivalente gramo de un elemento químico es el valor que resulta dividir el peso atómico del elemento entre su valencia. Luego está el peso equivalente gramo de un ácido. Es el valor que resulta de dividir el peso molecular de la sustancia ácida entre la cantidad de iones o átomos de hidrógeno que contiene. Como les había comentado, depende mucho de la fórmula. Luego está el peso equivalente gramo de una base. Es el valor que resulta de dividir el peso molecular de la sustancia básica entre la cantidad de grupos o iones hidroxilo que contiene. Fíjense que ácido está directamente relacionado con la cantidad de hidrógeno o iones hidrógeno que tiene. Y la base en realidad con el ion hidroxilo, que es OH, negativo. Luego está el peso equivalente gramo de una sal. Es el valor que resulta de dividir el peso molecular de la sal entre la cantidad de hidrógeno reemplazado del ácido por los metales. Cuando un ácido se produce una reacción de sustitución donde un metal reacciona con un ácido, desplaza el hidrógeno y se forma la sal del metal. Acá vamos a unos ejemplos. El ejemplo 1. Compuesto A, formación de cloruro de bario, BaCl2. Compuesto B, formación de dicloruro de azufre. Y compuesto C, formación de sulfuro de bario. Veamos la formación de cada uno. Bario, un átomo de bario reacciona con una molécula de cloro. ¿Por qué el cloro está Cl2? Porque en la naturaleza el cloro, al igual que el bromo, yodo, flúor, también el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, se encuentran en forma diatómica, en forma de molécula, en forma de átomo, dos átomos unidos, por eso se llama Cl2 el cloro. Al reaccionar se forma cloruro de bario, que por la valencia queda BaCl2. Vemos que el bario tiene 137 y el cloro 71. Y si sumamos estas dos masas, vamos a tener que sumar 108, que es justamente el peso del dicloruro de bario. A su vez, en la reacción B, azufre más cloro para dar dicloruro de azufre, vemos que 32 gramos de azufre reaccionan con 71 gramos de cloro para formar 103 gramos de dicloruro. Si sumamos por separado 32 más 71 nos da 103. Luego está el bario más el azufre, formando el sulfuro de bario. 137 gramos del bario, 32 del azufre, se suman y da 169, que es lo que es justamente el peso molecular del sulfuro de bario. Y ahora vemos el cumplimiento de la ley de Richter aplicando una expresión matemática, una ecuación, que se llama de las proporciones, expresión de las proporciones, donde P y Q son números enteros pequeños, 1, 2, 3.
Acá tenemos masa de A sobre masa de B es igual a masa prima de A sobre masa prima de B. O masa de A sobre masa de B es igual a masa prima de A sobre masa prima de B por P dividido Q. Para entender un poco lo que es esta fórmula. Aquí podemos ver que el bario y el azufre se combinan con una misma masa de cloro. Las masas con las que se combina son, por un lado, el bario 137 y por otro lado el azufre, el azufre 32. Al hallar la relación entre bario y azufre da el valor de 4.28. La ley de las proporciones múltiples establece que si el bario y el azufre se combinan entre sí, lo harán en la misma relación, siempre 4.28. O bien en otra que resulte de multiplicar esa cantidad por números enteros pequeños. Por lo tanto, podemos afirmar que se cumple la ley de Richter, ya que en el compuesto C la relación de los reactivos es 137 gramos de bario sobre 32 gramos de azufre, dando un valor de 4.28. Ahí se ve la utilidad de esta ley de Richter para poder predecir la proporción en la que se van a combinar distintos elementos que tienen en común de que se combina con un elemento en común. Bueno, ejemplo 2, acá vemos se combinan 7 gramos de hierro con 4 gramos de azufre, luego la misma cantidad de hierro con 2 gramos de oxígeno. Entonces vemos que los elementos que se combinan con el hierro son el azufre y el oxígeno. Entonces, para hallar la masa de A va a ser 4 gramos de azufre, el primer elemento. La masa de B va a ser 2 gramos de oxígeno, que es el segundo elemento. Para hallar la relación masa de A sobre masa de B es igual a masa de A, que es 4, sobre masa de B, que es 2, y a la masa dando dividido, o sea que 12 gramos de azufre dividido X. Entonces la X despejando, porque acá pide cuántos gramos de oxígeno van a reaccionar con 12 gramos de azufre. Entonces se reemplaza. Masa de A era masa de azufre, 12 queda arriba. Y masa de B es masa de oxígeno, que es mi incógnita, quedó abajo. Entonces, despejando, la masa de B, que es X, pasa arriba, queda acá, el 12 queda, el que está dividiendo el 2 pasa arriba, multiplicando al otro miembro, y el 4 pasa abajo. Lo que sí que despejando queda 12 por 2 dividido 4, que sale 6. Básicamente, estos son los principales ejemplos que pueden servir para poder utilizar y aplicar esta ley. Como ejercicio de evaluación vamos a tener, ya que estamos en finalización de etapa, ¿verdad? Es una sopa de letras donde se tienen las distintas leyes. Ley de Lavoisier, Dalton, Proust, los conceptos de estequiometría, masa molar, reactivo, producto, para que puedan hacer sus actividades.